Ok, muy buenos días chicos, chicas. Estamos miércoles 25 de marzo. Se va a hacer el llamado de la lista al final de la clase a medida de que vayan ingresando y de igual manera eh, vamos a ir solucionando cualquier problema o inquietud a medida que vamos a colocar la clase. Quiero que por favor me confirmen si logran observar la pantalla que dice marco teórico, la presentación. Sí, podemos ver. Ok, perfecto. ¿Por qué estamos viendo el marco teórico y por qué no lo hemos visto antes de presentar la evidencia del hito 2? Si bien se va a evaluar las deficiencias y las fortalezas que tengan en el marco teórico, en sí la calificación va a venir del interés de cada uno en desarrollar este marco teórico. Y ahora vamos a, después de que ustedes han tenido la experiencia de querer redactar este marco teórico, vamos a ver las cosas que sí deberían hacer, las que no deberían hacer, para que en la siguiente presentación mejoremos este marco teórico. ¿Ok? Entonces, vamos, ya habíamos visto un poquito en clase presencial, pero lo vamos a volver a recuperar. ¿Ya? Vamos a decir entonces que marco teórico, marco referencial o marco conceptual, en muchos casos significan la misma cosa. Cuando los separamos, cuando vamos a realizar, por ejemplo, una tesis. Pero cuando hacemos un trabajo de investigación, estos tres marcos van a generar en conjunto lo que se llama el estado del arte. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nos cuenten una historia, es decir, de que el investigador logre desarrollar una historia científica de cómo está la situación de aquello que yo quiero investigar. Y va dirigido tanto a personas académicas que pueden estar muy avanzadas en la temática que yo estoy presentando, pero también puede estar enfocado a aquellas personas que no saben absolutamente nada. Y eso es importante porque entonces mi marco teórico tiene que tener en sí el objetivo de lograr llegar a tanto a las personas que saben mucho como a aquellas que no saben nada de mi tema. ¿Cómo se elabora? Bueno, ustedes ya han intentado de elaborar eh, a partir de su problema de investigación, del objetivo de su investigación. Ustedes han empezado a hacer una búsqueda quizás un poco desordenada. Los docentes les han dado algunos conocimientos previos y con todo eso ustedes han tratado de armar un marco teórico. En parte está bien. Lo que vamos a aprender ahora es un poquito cómo ordenar y organizar toda esa información. ¿Cuál es entonces la finalidad? Bueno, es el que yo ponga en contexto a las personas que van a leer mi trabajo de todo cuanto está en la actualidad, aquel dato que yo voy a investigar. Digamos que hablamos sobre piezas cadavéricas. Yo no sé mucho o no sé nada de piezas cadavéricas. Entonces, si a mí me dan para revisar este trabajo, voy a empezar desde conocer qué es una pieza cadavérica, cuáles son las condiciones para poder conservar un cuerpo, podré entender los procesos de putrefacción a partir del marco teórico que me van a presentar. Por lo tanto, va a ayudarles también a ustedes a orientar a la búsqueda de información y a poder incrementar sus conocimientos sobre un determinado tema, que es el objetivo de la Unifrance, que a través de la investigación, se llama aprendizaje basado en investigación, que a través de la investigación de un determinado tema que haya despertado curiosidad en el estudiante, puedan acrecentar aquello que como docentes no podemos terminar de efectuarlo en aula. Entonces, aquí, por ejemplo, los del grupo de cáncer de mama, en histología se ve muy poco lo que es glándula mamaria, pero tal vez ellos puedan profundizar un poquito más cuál es el tejido mamario y por qué entender el por qué se desarrolla este cáncer de mama y por qué el autoexamen mamario
es eficiente y en qué porcentaje, cuándo no lo es, ¿no? Entonces vamos a ayudarles a que ustedes puedan adquirir mayor conocimiento sobre un determinado tema utilizando como orientación sus asignaturas y el contenido de cada una de las asignaturas. Bueno, ¿qué tiene que tener? Son proposiciones teóricas, es decir, esta parte del marco teórico referencial, como su nombre lo dice, teórico, tiene que mostrarme, tiene que ser un escrito teórico de todo aquello con lo que se ha trabajado, las actuales teorías. Puede venirme inclusive la parte histórica. Si yo quiero abordar, por ejemplo, sobre actitudes de las mujeres sobre el autoexamen mamario, yo tengo que remontarme a la mujer indígena y ella desde su cosmovisión cómo observa, por ejemplo, los senos, qué es lo que le significan para ella los senos, porque ahí yo voy a entender por qué una mujer indígena tiene tanto temor o siente tanta vergüenza al poder hacerse un autoexamen mamario. Y eso es algo que inclusive no necesita ser una mujer indígena, que en clases sociales muy altas todavía pueden sentir vergüenza de hacerse un autoexamen mamario, ¿no? Entonces, para entender eso, yo tengo que establecer cuáles son las teorías, cuál es la historia natural de aquello que yo voy a estudiar, que me va a servir de referencia para afirmar los hechos concernientes al problema, es decir, para encontrar el origen del problema que yo estoy investigando. Hay un dicho que dice, un problema correctamente planteado está 50% resuelto, ¿no? Entonces, y eso es para su vida propia. Cuando ustedes encuentren un problema, pero logren plantearlo de forma efectiva, un problema de pareja, un problema con sus hijos, que no hacen la tarea o no les prestan atención. Entonces, plantéense bien el problema. ¿Cuál es el problema? El problema no es que les prestan atención, el problema es que tienen otras actividades que son más lúdicas, más divertidas. ¿O cuál es el problema por el cual yo no entiendo, por ejemplo, esta materia de metodología de la investigación que es tan abstracta? ¿No? Entonces, el tema es eso, es que es demasiado abstracta. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de practicarla. ¿Y cómo yo lo voy a practicar? Pues de la misma manera en que todos hemos aprendido a escribir, practicando, practicando y practicando, porque si teóricamente yo no la entiendo, entonces prácticamente yo sí tengo que ser capaz de entenderlo. Si no tengo un lado, voy a apoyarme en el otro. Y es por eso que estamos tratando de que ustedes lean, porque a través de la lectura van a lograr comprender cómo es que se elabora un marco teórico, ¿ya? Y están haciéndolo también, y eso es importante, porque al hacerlo se plantean preguntas, por ejemplo, cómo yo junto todos mis conocimientos y los ordeno de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Por qué es necesario este marco teórico? Por un lado, es porque tengo muchos conocimientos y estos conocimientos tengo que poder eh, evaluarlos si son o no son importantes para mi investigación, porque hay demasiada información hoy en día. Pero además, sí, esta información que me está dando es certera, ¿no? Y es novedosa, porque si yo planteo investigar algo que no es novedoso, o sea, por ejemplo, no sé, yo en mi marco teórico investigo que ya hay un método barato, eficiente, casero para hacer conservación de cuerpos y es el mejor en todo el mundo, entonces por ahí ya pierde el interés. Yo tengo que buscar por qué el actual método que no es tan eficiente. ¿Qué deficiencias tiene? Lo mismo cuando buscamos un nuevo fármaco, ¿no? El fármaco lo vamos a buscar a partir de un problema. Si ya hay un fármaco existente, entonces, ¿cuál es el problema que tiene ese fármaco? A que es nefrotóxico o que no se puede utilizar en personas que tienen alergia o no puedo utilizarlo en personas con sistema inmunológico deprimido. Entonces, ahí yo encuentro el problema y voy a hacer la investigación para solucionar ese problema, ¿no? Y para eso yo tengo que ver esta novedad y obviamente buscar la información
para corroborar si es certera o no es certera. En caso de que no encuentre incertidumbres entre dos teorías, también puede ser un tema de investigación el poder analizar esas incertidumbres y solucionar ese vacío de información que existe en la ciencia. ¿Ya? Ahora, siempre vamos a basarnos que todo lo que nosotros vamos a investigar tiene una teoría vigente, es decir, ese tema no es nuevo, salvo nuevos descubiertos que pueden ser por accidente. Entonces, voy a carecer de una teoría específica para eso, pero teoría circundante sí la voy a tener. Por ejemplo, que cuando Fleming descubrió que la levadura podía servir como un antibiótico natural, él no tenía ninguna teoría sobre lo que era un antibiótico. No tenía ni conocimiento sobre lo que era la asepsia, la antisepsia. O sea, su teoría era prácticamente la teoría antes, preantibiótica, que es toda la parte de la biología en sí. Conocía algo de medios de cultivo, y ya sabía que había algo como las bacterias, ¿me entienden? Pero no tenían todavía. Y ese conocimiento, esa teoría que él propuso, él todavía no tenía la capacidad para, por ejemplo, sacar el principio activo, descubrir el principio activo de la penicilina, ¿no? Del penicillium. Entonces, a partir de la teoría previa, es que se van haciendo los fundamentos como los ladrillos de una casa para poder sentar nuevo conocimiento, ¿no? Por eso es importante que verificar la vigencia y la aceptación de esto. O sea, no porque lo hayamos encontrado en un artículo querramos decir que todos los científicos se alinean con esa teoría. Siempre va a haber discrepancias. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las discrepancias de las teorías para que a través de esas discrepancias encontremos el verdadero problema. Voy a hablar, por ejemplo, del tema de ambulancias. Por ahí en Perú el tema de las ambulancias no es la accesibilidad. Por ahí todo el mundo tiene accesibilidad a las ambulancias, pero tal vez el problema sea una cuestión de financiamiento, o el problema sea una cuestión de idiosincrasia, que las personas no saben distinguir cuándo necesitan una ambulancia y cuándo pueden tomar un taxi para ir, por ejemplo, a la atención médica, o viceversa. Discernir entre, por ahí hay demasiadas ambulancias, pero las personas prefieren ir en taxi cuando deberían haber utilizado una ambulancia y que por desconocimiento no lo hacen, ¿no? Entonces, esas cosas son temas que nosotros debemos buscar, que no vamos a poder hablar con gente específicamente del lugar, que en algunos casos sí, pero que ese conocimiento normalmente está establecido en las librerías, en las bibliotecas y en los artículos, y tienen cierta aceptación científica, ¿no? Cierta aceptación, dependiendo de la revista, vamos a poder hacerle el seguimiento al artículo, vamos a ver algunos artículos que refutan la teoría. Ahí estamos, ¿no? Si es completamente nuevo, si el problema es completamente nuevo, entonces pues nos va a ayudar a guiar un poco y a conocer un poquito más sobre este tema. Que soporte el estudio, entonces obviamente no hay teoría vigente, ¿no? Si el problema es demasiado nuevo, pero en este caso nosotros podemos modelar una nueva, construir una nueva teoría como Fleming con la levadura, que pueda responder a una determinada demanda, ¿no? Eh, esta teoría tiene que sustentar el problema de investigación, es decir, yo tengo que plantear correctamente cuál es el problema. En el caso de Fleming no había un problema como tal vez el problema era que sus bacterias no crecían en presencia de esta levadura, y ese problema se convirtió en una alternativa, una solución, ¿no es cierto?, para poder tratar las bacterias del cuerpo. Es posible que el marco teórico combine distintas teorías, ¿no? Eso depende mucho de cuánta información haya vigente de su tema de investigación. En el caso de toxoplasmosis, pueden haber diferentes teorías de infección, de factores de riesgo. Con el caso de coronavirus lo vemos, hay teorías de que
se pueda transmitir. Ahorita no sabemos si se transmite por transfusión sanguínea, porque nunca se ha hecho, no se ha dado ningún caso. Ya tenemos un caso de un bebé que nació con coronavirus, cuya mamá estaba infectada de coronavirus. Entonces, gracias a esa experiencia, tenemos la teoría de que ese bebé se ha podido contaminar por vía transplacentaria, pero todavía no se ha comprobado de que sea por transplacentaria. Por ahí, al momento de nacer, con los líquidos que se desprenden por ahí, ese fue el momento en el cual se infectó todo. Entonces, todo es una combinación de teorías. De cada teoría yo tengo que estar fundamentando mi trabajo de investigación. Por eso, estas teorías se transforman en las famosas hipótesis que yo voy a considerar en mi trabajo. Ahora, dice que el marco teórico es una expresión metafórica. ¿Por qué metafórica? Porque las metáforas es utilizar un lenguaje para decir otra cosa. Pero en realidad lo que queremos hacer es traer un escrito, un lenguaje del investigador de todo lo que se tiene dentro de el conocimiento científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a utilizar literalmente lo que ha escrito Pérez en el 2020, digamos, o Pérez en el 2010 sobre una determinada teoría, ¿no? O sea, yo no puedo hacer la copia y pegue de eso, ¿no? Yo tengo que utilizar un lenguaje científico, sí, pero que me logre a partir de mi propia palabra demostrar y sustentar esa teoría que yo tengo, ¿no? Entonces yo adopto una teoría y a través de esa teoría yo tengo que decir, bueno, esta teoría yo creo que es cierta por A, B, C, pero ese A es porque A dijo esto, porque B dijo esto y porque C desmintió este otro, ¿no? Entonces, en ese sentido se va a generar una expresión entre paréntesis metafórica. ¿Qué actos, qué partes comprende el marco teórico? ¿Qué deberían ustedes organizar toda esa información que ya tienen de su tema de investigación? Deben organizarlo en un primer evento donde muestren los antecedentes, un segundo paso donde demuestren las bases teóricas. Aquí va a entrar todo su conocimiento de las asignaturas de anatomía, de histología, de embriología, etcétera. Establecer la definición de los términos básicos, generar su hipótesis y por último mostrar sus variables, ¿no? Entonces, esto es una cuestión obligatoria. No hay trabajo de investigación que no pueda contar con un marco teórico. Es imprescindible, porque de no tener un marco teórico, todo el mundo no va a entender qué es lo que quieren hacer, ni por qué lo quieren hacer, ni por qué es necesario hacerlo. Y tampoco el lector se va a poner a buscar un resto de teorías para poder armarse él en la cabeza una teoría que justifique su trabajo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacerlo, ¿no? Yo no voy a también entender la problemática si es que primero no me ponen en contexto. Es decir, yo planteé un trabajo sobre la toxoplasmosis en Bolivia y digamos que yo vivo en Alemania y digo, pero es que es una locura, ¿cómo no, cómo van a tener los bolivianos toxoplasmosis si aquí en Alemania no se da un caso en años? Entonces, me parece loco que hagan eso. Entonces, yo leo su marco teórico y digo, ah, no, en Bolivia la toxoplasmosis sí es un problema serio. Y es un problema serio porque aquí en Alemania todo el mundo que tiene un gato está registrado, vacunado, etcétera, pero en Bolivia había habido gatos que no andan sueltos, que no tienen ningún registro, que nadie sabe si están vacunados o no, y las mujeres además no saben que los gatos transmiten toxoplasmosis. Entonces, sí, aquí, en este contexto, en esta realidad, es importante. En mi realidad no, pero en la realidad de ellos sí. Entonces, me ayuda mucho a que la gente entienda cuál es el contexto en el cual yo estoy realizando y la importancia de mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces,
Muchas veces nuestro trabajo no está bien delimitado, ¿no? Eso me dicen, doctora, vamos a hacer sobre ambulancias, pero no sabemos qué cosa vamos a hacer sobre ambulancias porque hay muchísima información. Es una excelente oportunidad para que ustedes, a través de una búsqueda, delimiten su problema. Ustedes en general tienen el tema ambulancias, pero de repente encontraron un artículo súper, súper, súper importante que dice que, no sé, que las ambulancias, que hay una legislación que las ambulancias tienen que tener un mínimo de, no sé, 6.000 centímetros cúbicos. Ah, ya, y esa normativa existe en Bolivia, la busco, no, no existe. Entonces agarro y digo, me pondré a investigar cuántas ambulancias cumplen con esta normativa y cuántas ambulancias en Santa Cruz no cumplen esta normativa. Porque si no cumplen la normativa, entonces veré qué problemas hay, por qué han puesto este límite de 6.000 centímetros cúbicos y me investigaré que si no tienen ese espacio, por ahí las personas claustrofóbicas sufren, no sé, algún ataque o no se puede manejar la suficiente cantidad de equipos que se necesitaría, etcétera. Entonces yo ya encontré un tema para poder desarrollar dentro de esa temática. Entonces, para eso también me ayuda. Cuando yo no tengo correctamente delimitado el problema, me ayuda en la delimitación. Y lo que les dije, en el cáncer de mama nos ha pasado eso, porque ya hay cuestionarios específicamente para analizar lo que queremos en el cáncer de mama. Pero analizando las preguntas, estas preguntas no tenían relación con el contexto boliviano. Entonces, ahí hemos tenido que hacer una nueva búsqueda de ampliar el marco teórico para encontrar el problema específicamente para Bolivia y para poder realizar la colecta de datos para el contexto boliviano, ¿no? Y hay otro tipo de limitantes después que vamos a ir encontrando. Eh, las investigaciones, algunos me presentan 200 hojas, 300 hojas, porque, por ejemplo, empiezan a redactar la anatomía y la copian exactamente como está en la target y después vuelven a copiar lo que está en Gray y después me copian lo que está en otro. Y no, esa no es la función del marco teórico, porque el marco teórico, al contrario, tiene que mostrar la síntesis de lo que yo he visto y lo que me parece más importante y resaltante. Entonces, por eso les digo, no es un simple copia y pegue. Yo debo digerir la información y condensarla de tal manera que en pocas palabras pueda entender lo que el investigador conoce. Y eso realmente sería la parte más difícil. Es como el trabajo que hemos hecho en bioestadística. Hemos buscado 5 o 6 conceptos y hemos tenido que fusionarlos con nuestras propias palabras. Es eso lo que se tiene que hacer en el marco teórico. Entonces, se dice que, bueno, en las tesis podemos alcanzar las 100 hojas, pero del marco teórico en sí, como son unas 20 hojas. Pero cuando nosotros hacemos trabajos de investigación para presentar artículos a revistas, nuestro marco teórico no debe sobrepasar la plana y media. Y esa plana y media tiene que estar sustentada por 40, 50 referencias bibliográficas. Entonces, cada frase que yo digo, la pienso y la pongo porque es necesaria ponerla y no puedo quitarla porque es información valiosa. Entonces, ahí es donde el nuevo estudiante, el nuevo investigador va a demostrar su capacidad de síntesis y condensación de la información, ¿no? Entonces, es como cuando sus abuelitos les cuentan, ¿no? De que en el 95, cuando yo era no sé qué, y tú, abuelo, dame el resumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, digamos, no? O aquellas personas que no quieren ver la película y se leen la sinopsis, y en la sinopsis solo está lo más importante, ¿no? No están los detallitos, la letra minúscula que nosotros decimos. Ustedes tienen que tener esa capacidad y esa capacidad lingüística que es propia del investigador, ustedes la van a practicar también con sus pacientes, ¿no? Y hemos hecho una pequeña presentación del paciente. Cuando el médico presenta al paciente, tiene que decir
parte de la historia clínica, pero lo más relevante de la historia clínica. No le va a contar, fulanito salió de su casa a las 8:30 de la mañana porque su esposa, no, eso no le interesa al médico. Quiere la información condensada, lo más importante de su información. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es como si entrevistaran a varias personas, cada artículo que se leen es una entrevista con ese investigador y de todo lo que han leído, recién ustedes condensan la información, por eso dice condensa los conocimientos. ¿Para qué? Para que yo luego esa información condensada me sirva para establecer las bases de mi información, ¿ya? Hay dos tipos de investigación que las vamos a ver en tipos específicos de investigación, que es la próxima lección. Una de ellas va a ampliar la información que yo tengo y la otra, al contrario, va solamente ver un aspecto pequeñito, una de todo el universo, digamos. Ambulancias es enorme, entonces no vamos a abarcar de ver todo cómo funcionan las ambulancias en Santa Cruz. Vamos a ver un único aspecto por ahí, si las ambulancias tienen o no tienen la gasolina suficiente para cubrir los recorridos. Ya, punto. Así de simple, es solamente un pedacito que nosotros tenemos que ver. Entonces, es importante que este marco teórico me diga si yo quiero ampliar la información o descubrir un hecho puntual, breve y conciso dentro de un vacío de investigación. ¿Ya? Ya me hemos dicho que el marco teórico se compone de dos partes, dos porciones. Una que es la revisión de la literatura, donde yo busco trabajos. Luego analizo cada uno de ellos, veo cuál conviene y cuál no. Luego la siguiente etapa es leerlos y a partir de su entendimiento de la información voy a adoptar una teoría o no. Es decir, voy a decir, sí, lo que dice A, B y C está correcto y yo no estoy de acuerdo con lo que dicen estas otras personas porque para mi contexto esto no se aplica, ¿no? Entonces es importante estas dos etapas. Vamos, tenemos solo 8 minutos. Ya la parte de los antecedentes ya lo hemos visto. Voy a hablar sobre todo lo que, en esta parte de antecedentes, todo lo que compete a mi trabajo de investigación, ¿no? Voy a ver qué conceptos existen, cuál es el problema en sí, voy a hacer una revisión, voy a ver si hay descubrimientos, si nuevamente hay refutaciones a lo que yo ya he visto. Es necesario que tenga una relación estricta con mi problema de investigación. Eh, es Doutora, importante que busque trabajos. Sí, adelante. doutora, Sí. e el desenho del trabajo? El diseño va a enmarcarse dentro de lo que indica la universidad, ¿ya? Creo que vamos a dejarlo esto aquí. Es importante, voy a cambiar mi desktop. Ok, compartir. Es importante que ustedes dentro de entren a la plataforma Unifrance. Y dentro de la plataforma Unifrance hay un apartado que dice investigación. Se van a servicios y se van a investigación. Don't ask me again. Vamos a intentar ingresar. Entran a investigación. Y dentro de investigación, ustedes tienen los trabajos de investigación de la Unifrance. Ahí ustedes pueden ver en parte lo que se ha hecho. Pero hay otro pedacito que no me acuerdo dónde está. Vamos a ver, universidad, comunicados, convenios, aspectos, reglamentos de la universidad. Ahí se van a reglamentos de la universidad. Y en reglamentos, quizás esto es más importante, ustedes vayan al reglamento de investigación. ¿Ya? Por algún motivo no está habilitado, voy a confirmar esto. Entonces, en este Doctora, ¿lo está reglamento... grabando? Disculpe. Sí, estamos grabando. Ya. A ver, Gracias. déjame ver si estamos grabando. Sí.
Entonces, dentro de este reglamento de investigación, les da el formato, las características, todo lo que se van a hacer. Lo vamos a ver en una clase posterior. Hasta el momento, solamente estamos armando parte del marco teórico para que después toda esa información lo metamos dentro del formato de la Unifrance. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, yo entré 5 minutos después en que inició la clase. ¿Llamo la lista o algo así? No, vamos a llamar después. Ay, ay, Ya dentro de poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarles la diapositiva porque como ven es amplia. Vamos a tener, creo, otra segunda sesión para hablar un poquito más del marco teórico. Creo que nos hemos quedado en la diapositiva veintitantos. A ver, déjenme ver. Sí, más o menos nos quedamos por la 26. Entonces, la próxima semana vamos a terminar de pasar estas diapositivas. Y a medida que vayamos viendo, vayan arreglando su marco teórico, todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Las fichas bibliográficas son importantes porque forman parte de la primera etapa de la investigación. ¿Dónde está acá? Antes estábamos acá. ¿No? Entonces, esta parte, la parte de los antecedentes de la investigación, ¿no? Entonces, es importante que hagan sus fichas bibliográficas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? No se preocupen todavía por el formato, se va a mandar el formato, digamos, el boceto del formato de investigación para que ya vayan llenándolo y de esa manera vayamos armando nuestro hito 4, que en realidad para nosotros sería el hito 5 de investigación. ¿Alguna duda más, por favor? Ahora es cuando, después es tarde. está. Ya, esta parte de acá que estamos viéndolo está directamente en el Sampieri. Lo van a encontrar en el libro de Sampieri. En el otro texto está tan resumido el marco teórico que no da para poder avanzarlo, ¿ya? Entonces, por eso estamos trabajando con Sampieri, que es la bibliografía por excelencia de metodología de la investigación. O sea, no hay mejor libro ni referente que Sampieri para Latinoamérica en investigación. Bueno, chicos, pues vámonos entonces, mientras tanto, con la lista. A ver, ¿dónde tengo acá? Ok, empecemos entonces. Alexander, Luan, Diego Mauricio, María Clara, Meire estaba presente, Lucía estaba presente. Doctora, estoy aquí, Presente. Alexander. Nomás que mi micrófono Alexander. no se quería activar. Ya, está bien. Gisela, Mariel, Lucía presente, doctora. Lucía Lucía, ya te Cabrera. puse. Gisela, Mariel y Calizaya. Ya. Jair. Jair estuvo hasta la medianoche haciendo su trabajo. Brian Alejandro. Joao Víctor Chiquito. Jennifer Coronado está presente. Presente. Erika Vanessa Daza. No Whitney. Presente. Fabián Escalante está presente también. Grigot está presente. Juan David. Tatiana Garnica está presente. Poliana Guimaraes. José Daniel Gutiérrez. Jorge Eduardo Ligerón. Iris Stephanie. Ana Clara Martins está, ¿no? Ana Clara. Allá.
Joana Montaño. Fernando Moura. John Douglas Pérez. Juliana Rodríguez. Pablo Macario. Presente, doctora. Muy bien, Juliana. Roberto Sánchez. ¿Está Roberto? No, creo que no lo tenemos. Estelina está. Me has hecho consultas. Presente. Walter Silva está. Ícaro. Ícaro también estuvo hasta la medianoche, creo. Ana Clara Suárez. Está. Presente. Adriana Torrejón.